Entonces, comenzando la unidad número 2, vamos a hablar de la célula como cómo fue su descubrimiento, fueron sus observaciones, etcétera. Y vamos a tener que hacer, yo creo, vamos a tener que hacer un trabajo de investigación, más que investigación, va a ser como una disertación, un video, ya que ustedes me hagan frente a los postulados de que vamos a estudiar, ya los Oiga, bro, postulados que vamos a estudiar, ¿sí? ¿sabes? Ya entendí mejor lo que es todo eso. De la otra vez que le pregunté a Caleta que no entendía. De Mm, la prueba. ¿Se acuerda? ya, sí. Bien, entonces como objetivo, vamos a conocer el concepto de célula y sus características. Características. Y subí. Bien, Profe, me deja ciego con lo blanco que es la pantalla. la célula. La célula antes, bueno, cuando yo estudiaba, se pasaba en primero medio, y ahora se pasa un poco antes, se comienza a pasar de hecho en el quinto básico. ¿Qué son Em, las células? la célula, ¿alguien se les ocurre qué puede ser o algún concepto frente a esto? ¿Qué es la célula o una definición? Es célula, el de Dragon Ball. Ya, Dragon Ball ocupa mucho ese término, cells. Incluso hay un villano que es Se llama célula, y su profe. nombre, su nombre Se es, llama célula. sí, y su nombre es célula en inglés, ¿cierto? Cells. Sí, sí. Eh, ¿Pero por qué? Es que. Porque ¿Sí? absorbe Dale las nomás. células de la Profe, piel. yo creo que eso mismo, que Ujú. pesca como, ¿cómo se llama esto? La piel. No, me refiero a sus características, o sea, la célula, algo así, no sé. Sí, Es como, ¿cierto? Recordemos, a ver, como que, Profe, profesor, sí, sí. cuando absorbe a los tipos, como que pesca un poco de su apariencia. Ya, miren. Recordemos un poco esos capítulos de Dragon Ball, ¿cierto? Em, la Patrulla Roja, ¿sí? Enemigos históricos del protagonista, ¿cierto? Sí. Crean ciertos androides, ¿verdad? Sí. Estos androides finalmente tienen una función, una finalidad de ser absorbidos por otro villano aún más poderoso, ¿cierto? Llamado Mm. Cell. La Patrulla Roja investigó a todos los guerreros Z, ¿sí? A todos los guerreros Z y hizo este ser con todas las características y células, ¿ya? De todos los peleadores Hola, profe. de los torneos del torneo de artes marciales, pues esa era la finalidad, por lo que me acuerdo. Y este nuevo ser llamado Cells tiene todas las características y tiene todas las técnicas de todos los guerreros Z. ¿Sí? Tiene la técnica de Tien Shin Han, tiene la capacidad de, no sé, de regenerarse de Piccolo, etcétera, ¿cierto? Eh, profe, sí, también hasta copia las palabras de Vegeta. No hay una parte. sí, ¿cierto? Ahora, el tema, el tema, chiquillo, es que el concepto de célula en, en este anime es un poco distinto.
al concepto real, ¿ya? Si bien es cierto, la célula posee material hereditario, ¿ya? Posee material genético que es propio de la célula, ¿ya? Ahora, existen dos tipos de células a grandes rasgos, ¿ya? Que una es muy primitiva y la otra es un poco más evolucionada, un poco más compleja, ¿ya? Y dentro de las complejas tenemos dos tipos. Tenemos la célula animal y la célula vegetal, ¿ya? Dentro de esto, cada una de las células tiene una característica importante y tiene una función o unos pequeños órganos llamados organelos que permiten que las funciones básicas de la célula puedan subsistir o se pueda hacer. Entonces, para definir, la célula es la unidad básica y estructural de la vida. Ahora, conceptos errados del anime, todavía no llega, por ejemplo, la capacidad de clonar o de crear un ser híbrido que tenga las características de todos los aportes genéticos, ¿ya? Por ejemplo, también se usa mucho este concepto de genética, de célula, de extracción de genes o extracción de ADN en Jurassic Park. En Jurassic Park o Profe, Jurassic también World podría ser Resident Evil, los clones. también. Resident Evil, pero el Resident Evil tiene que ver con una infección viral, No, pero yo me ¿ya? refiero, las películas no están tan metidas en lo que es el juego. Ah, Hay ya, Ignacio, partes, hay partes como que hacen, una parte de la película que hacen caleta de clones, y como que eso del ADN y todas esas cosas hablan. claro. Ignacio, La clonación también. Ignacio. ¿Qué? ¿Cómo se llama en esta cuestión del Mr. X? Se llama Titano, ¿no? No me acuerdo qué era, no sé, loco. Mr. X se llama, ¿no? No, pero que tienen otra cuestión de que son varios de esos locos, como el Nemesis, son como titanes, por decirlo así. Sí. Entonces, profe, puede ser eso también, como que le pasan algunas células a ellos, para que tengan estas capacidades de tener super fuerza y Ah, resistencia. sí, profe, ¿Mm? como los virus tienen como, digamos, dicen a veces, decía como que tenía fuerza de esto, otro. Lo que pasa es que ocupa mucho en la ciencia ficción, ocupa mucho por ejemplo, a ver, cuando le inyectaron al Capitán América, le inyectaron el suero del super soldado, ¿ya? Su genética, él era un hombre, ¿cómo se llama? Enfermizo, tenía asma, tenía un montón de enfermedades de base, Como yo. y este suero del super soldado lo transformó completamente a nivel celular. O sea, todas sus células se restauraron y además se hicieron mucho más fuertes, ¿ya? Mucho ocupa este concepto de célula, ¿ya? Y en realidad la célula un poco mucho más compleja de lo que lo hacen en ver en las películas. Y tampoco es tan fácil modificar la función de una célula. La célula nace y tiene una función específica y no puede cambiar esa función por más que quiera cambiar. Por ejemplo, las células sanguíneas o las células del sistema circulatorio no pueden transformarse en células del sistema nervioso, ¿ya? Por mucho que quieran, no pueden hacerlo, ¿ya? Porque las funciones son distintas. Y la estructura también de la célula también es distinta, ¿ya? Por ende, eh, si uno lo piensa de una manera más como de ciencia ficción, obviamente nos sirve a nosotros para poder un poco comprender qué es lo que pasa en este mundo tan abstracto de la célula, que es una cosa que no se puede ver tan fácilmente, que es una cosa que tiene que verse bajo un microscopio, ¿sí? Y tiene que aparecer frente a nosotros gracias a un instrumento, ¿ya? Que hace no mucho tiempo no existía, ¿ya?
Entonces, el concepto de célula aparece en la antigua Grecia, ¿ya? Los filósofos pensaban que todo estaba hecho de algo. Por ende, empezaron a Profe, creo que cuestionar. yo tengo esa cosa. ¿Se acuerda el libro que le mostré? Sí, sí. Creo que lo tengo, déjeme buscarlo. Ujú. Empiezan a cuestionarse todo frente a sus ojos, ¿ya? Los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, estos tipos empezaron a cuestionarse o empezaron a pensar, a especular frente a el cómo se forma la vida, el por qué, es la estructura del mundo, y etcétera. Muchas otras cosas más. Y entre ellas se cuestionaron la existencia del hombre como tal. ¿Por qué el hombre existe? ¿Cómo existe? ¿De qué está formado? ¿Ya? Espérenme un poquito. Profe, lo encontré. ¿Qué dice? Espérame. Es que vienen como por capítulos, espérame, al tiro Ujú. le digo. Mm, mm, mm. Porque aquí salía que también salen los reales descubridores de esas cosas. Claro, pues eso vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo, Déjeme buscar, al tiro se lo digo. vamos a estudiarlo dentro de la unidad. Vamos a estudiar cada uno de los aportes científicos de algunos que observaron células. Aquí me sale, profe, uno que se llama Luigi Galvani. ¿Ya? ¿Qué te dice él? No, pero no es de las células, sino que esto de la electricidad del cuerpo. Ah, pero ya. Pues déjeme buscar si está aquí mismo. ¿Qué son los flujos de iones, profe? El flujo de iones, pero que eso lo vamos a ver quizás más adelante en electricidad. Tenemos que ver también electricidad en este año. Aquí me sale algo de como de que los iones en el interior y el exterior de la célula, producido por bomba de iones. Ujú. Pero hay una parte que explica bien. Nada, ¿Cómo? nada aún. Espérame. Me gusta porque esto, ¿cómo se llama? El sistema nervioso lo cambia por árboles. Es que en general se ven así. El Sí, sistema sí lo he nervioso visto. debería verse así, más o menos. Ahora me sale una esta de las neuronas. Las neuronas ya las pasamos, profe. No, el sistema, eso es sistema nervioso. No. Miren por capítulo, acá hay uno que se llama farmacología. ¿Eso qué es, profe? Farmacología es el estudio de los fármacos. Mm. Bien, pero vamos a entonces vamos a ver un video. ¿Les parece? Sí. Déjenme, Profe, profe, ¿sí? ¿Te ¿por escucho? qué hay algunas personas con una regeneración de herida más que otras? Una regeneración de heridas. Eso va a depender de la cantidad de plaquetas que tengan frente a alguna herida. Pero, por ejemplo, a ver, Mm. un diabético es muy peligroso que se haga una herida. ¿Por qué? Porque la regeneración de sus heridas son mucho más lentas. ¿Ya? Ah, ya, profe. O sea, profe, el Tomás habló de la regeneración de la herida. Claro. Mm. Y digamos eso de lo que hablábamos también, como que como hizo con el Capitán América, también se puede aumentar, ¿no? Sí, Aumentar como lo rápido que se regenera. es que eso va, a ver, como te digo, eso
todavía no existe esa tecnología, porque si fuese así, nadie tendría cáncer, por ejemplo. El cáncer es una división de una célula que se, a ver, que hizo una mala división. Y eso produjo que esta célula fuese una célula cancerígena. Después esta célula se divide, se divide, se divide, se divide y genera el cáncer. ¿Te fijas? Pues si existiese este super suero de regenerar células o de ayudar a la, em, ¿cómo se llama? A la recuperación de algunas células o de algún órgano, de hecho, no existiría la muerte, porque la gente accedería a que sus órganos fuesen restaurados y vivirían por siempre. ¿Me entienden? Bien, vamos a ver este video Pero se que considera imposible, profe. puede que hayan estudios que estén haciendo para reformar o reconstruir algunas células, pero no sé si es imposible, pero igual es como súper difícil. Ya, vamos a ver este video tiene que ver con las teorías y los postulados que vamos a ver un poco más en profundidad en la próxima clase, que es mañana. Los postulados de la teoría celular. Vamos a ver cómo nació esto y de dónde comenzó a descubrirse qué es la célula y de dónde viene el término célula. Bien, pongan atención, por favor. A veces pensamos que los científicos cuando hacen descubrimientos o inventos lo hacen todo de manera ordenada, que tienen grandes laboratorios bajo estrictos parámetros con batas blancas, anteojos, guantes y todo tipo de máquinas, pero la realidad es que muchas de las situaciones y de las personas que han participado en grandes descubrimientos realmente han sido personas muy raras. Así es que hoy vamos a hablar de la extraña historia de la teoría celular. La teoría celular se divide en 3 postulados. Número 1. Anatómica, donde todos los seres vivos están formados por una o más células. 2. Fisiológicas. En cada una de las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas. Y número 3. La de origen, donde nos dice que todas las células provienen de células preexistentes. Para ser honesta, este tema es muy aburrido, hasta que profundizamos un poco en el mundo de los microorganismos, desde cómo los descubrieron hasta la creación de la teoría celular. Todo comenzó en los Países Bajos en el año de 1600, donde un fabricante de anteojos llamado Zacharias Janssen se dice que inventó el primer microscopio y también un telescopio. Ambas afirmaciones aún son discutidas, ya que aparentemente él no era el único chico aburrido con un montón de lentes para jugar en ese momento. Sin importar quién lo había inventado, el microscopio se convirtió en un tema caliente, con el cual cada naturista o científico quería jugar. Era como tener el iPhone del momento. Cuando el holandés Antonio Van escuchó acerca de este instrumento, en lugar de salir a comprar uno, decidió hacerse uno propio, y resultó ser un artefacto demasiado extraño, ya que más bien parecía una paleta. Si hubiera pegado 2, habría creado unos lentes para la película de los Juegos de la Muerte. De lo que puedo estar segura es que no creo que veía bien, pero cuando tuvo listo su microscopio, se fue a la ciudad a mirar cualquier tipo de cosa, miraba todo lo que podía, incluyendo la suciedad de sus dientes. Sí, así es, escuchaste bien. Al mirar la suciedad de sus dientes, descubrió a las bacterias. Y si tomamos en cuenta que en esa época la gente no cepillaba mucho sus dientes, seguro que vio un hermoso grupo de bacterias. Cuando escribió acerca de su descubrimiento, no las llamó bacterias tal y como las conocemos, él las llamó animáculos, porque decía que parecían pequeños animales. Mientras seguía observando la suciedad de sus dientes, también enviaba cartas hasta Inglaterra a su colega científico Robert Hooke. Este tipo amaba todo tipo de ciencia, no nada más biología, así es que vas a escuchar hablar de él en física y química. Es a Hooke a quien podemos agradecer el término de célula, así es que ahí te va bien el chisme.
Cuando él estaba mirando en su microscopio un pedazo de corcho, cada espacio le recordaba a las celdas o a los diminutos cuartos de los monjes. Si viviera en el mundo moderno, yo creo que se habría imaginado su habitación, pero sin televisión y sin computadoras. Robert Hooke no fue un científico muy apreciado en esa época, ya que tuvo el error de meterse con el científico más famoso de todos los tiempos, Isaac Newton. Como ya te había contado, Hooke trabajó en diferentes campos de la ciencia. Resulta que después de que Newton publicara un libro, pionero en el movimiento de los planetas debido a la gravedad, Hooke hizo la afirmación de que Newton se había inspirado en su obra de física. Esto hizo enfurecer a Newton, tanto que provocó una relación tensa entre los dos, incluso después de la muerte de Robert Hooke. Así es que ahí les dejo estas escenas para que lo comprueben por ustedes mismos. Newton se vengó, desapareciendo algunas de sus investigaciones y su único retrato. Gracias a Dios, la mayor parte de sus investigaciones fueron recuperadas después de la muerte de Newton, pero su retrato jamás apareció, así es que no sabemos cómo es el rostro real de Robert Hooke. Avancemos rápidamente hasta 1800, donde dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico se llama Matthias Schneider. Era un botánico que le gustaba estudiar las plantas en su microscopio. Por muchos años había estudiado diferentes especies y finalmente se dio cuenta que todas las plantas estaban hechas de células. Al mismo tiempo, al otro lado de Alemania, Theodor Schwann era un científico que estaba estudiando las células de animales. Y no solo eso, incluso una célula especial ya llevaba su nombre, y también inventó esta cosa rara que no sé cuál sea su nombre. Ah, y le gustaban sus patillas. Después de estudiar a todos los animales, él también llegó a la conclusión de que todos estaban hechos de células. De inmediato se puso a enviar cartas, porque pues el WhatsApp no lo habían inventado, hasta que llegaron a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Un día logró reunirse con Schneiden, y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Pero no todo fue tan lindo. La manzana de la discordia surgió entre ellos en cuanto a la última parte de la teoría celular, donde dice que las células provienen de células preexistentes, pues Snide no estaba muy de acuerdo. Para él las células no provenían de una ya existente, sino que surgían en forma espontánea. Fue entonces cuando intervino otro científico llamado Rudolf Virchow, con investigaciones que mostraban que las células vienen de otras células. Aunque esas investigaciones en realidad, ¿cómo decirlo?, fueron tomadas prestadas o sin permiso. Bueno, el caso es que era del científico Robert Remarque, lo que llevó a estos dos personajes a enfrentarse. Así es que aquí tenemos la segunda pelea del día. Basta, es suficiente. A partir de todo esto que les conté, la teoría celular ha llegado a ser una parte muy importante de la biología actual. Algunas cosas que sabemos acerca de la ciencia hoy en día puede parecer algo aburrido, pero el cómo llegaron a encontrarlas o a descubrirlas puede ser algo chido. Así es que si algo te aburre, tienes que investigarlo más profundo y seguramente te encontrarás con una extraña historia. Y como decimos los mexicanos, colorín colorado que este cuento se ha acabado. Muy bien. Espérenme. Ya. Me queda poquito tiempo, así que vamos a pasar lista. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció chido? Era mexicano, entonces. ¡Ah! Sí, me gustó. Aunque la mona estaba más dura, profe, tenía un ojo de huevo frito. Está interesante. Ya, vamos entonces a pasar lista para terminar con la Me clase. pareció ¿Les parece? interesante. Ay. Junio.
Mañana vamos a profundizar en la comprensión de la teoría celular, pero vamos a ir de a poquito. Nos vamos Yo a creo ir que primero con deberíamos, el descubrimiento o la creación del microscopio, porque a partir de allí comenzaron a observarse muchas cosas. profesor, Bien, sí, te escucho. pero en realidad deberíamos saber cuál es la función de la célula. Sí, vamos a ver todo eso, obviamente paso a paso, porque no podemos empezar corriendo si no saben caminar todavía. Bien, atención, Gabriel, Presente. muy bien. Sofía, Belén, Belén, Matías Cid, Presente. Carla, Sara, Presente. Ignacio, Milenka, Isabel, Presente. Andy, Presente. Tomás, Presente. Benjamín, Fuentes, Montserrat, Montserrat, Benja y Samit, Ignacio Lizama, Presente. Débora, Presente. Jan, Jan Marín, Vanessa, Alondra, Alondra, si no me contestan están ausentes, Efraín, Edison, Alexander, Piero, Mitsuri, Emilio, Diego, David, Presente. Miriam, Presente. bien. Montserrat, ¿estás? Alondra, ya, si no me contesta, no está. Muy bien, chiquillos, como siempre ha sido un gusto. Espero que el día de mañana haya mejor asistencia en este ramo. Y eso, espero que estén muy bien y cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos mañana. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, profe, cuídense. Adiós.